¿Cómo estás viendo todo este panorama que vivimos? Más de 9 días de bloqueo, largas colas en los surtidores, no hay gasolina, no hay diésel, los productos de la canasta familiar se empiezan a disparar. El pollo que costaba hasta la pasada semana en 13,50 el kilo, hoy está en 20 bolivianos. No sé si hasta hoy día ha subido. Las peleas al interior de la Asamblea Legislativa para ponerse de acuerdo en las elecciones judiciales, un total calapecto en un año donde seguramente ya los atisbos a las primarias van a avisorarse, querido Manuel. ¿Qué dices? Sí, ¿te acuerdas que el año pasado hablamos y dijimos que el 2024 iba a ser de terror, creo, ¿no? Así lo llamamos. Sí, sí, Está interesante, está bonito, porque yo lo veo, digamos, desde el punto de vista de la política, de la lucha, las confrontaciones, ¿no? Está bonito porque hemos entrado a esa tormenta perfecta que dijimos que se iba a dar. Y claro, acá hay un juego de estrategias, de cálculo político. Te has de dar cuenta, cada actor está hablando, midiendo, algunos están lanzando sus redes para ver si pescan algo, ¿no? Eh, sí. entonces, lo que ayer ha hecho los golpistas, usurpadores en el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional, es parte de este juego, ¿no? De intentar neutralizar o neutralizar a la Asamblea Legislativa, como lo ha estado haciendo el arcismo durante este último año. Es decir, si bien lo de ayer es sorprendente porque estos delincuentes comunes, les hemos llamado, disfrazados, usurpadores de magistrados, tienen el descaro, ¿no? Y la provocación de sacar ese auto, indican que los diputados y senadores primero los tienen que reconocer a los golpistas para ver si, si luego pueden seguir elaborando esa ley. Entonces, es parte del juego de ajedrez. Detrás de esto está, pues, Iván Lima, está el gobierno de Luis Arce. Entonces, hay dos formas de bloquear, ¿no? Uno en las calles y otro en las instituciones. Ambos, el masismo está con ambos bloqueos y están calculando. El día de ayer, no sé si era ayer, antes de ayer, salí a la calle y me encontré con una cantidad muy grande de choferes que estaban bloqueando todo el centro, ¿no? Creo que son los del Alto. Yo me ponía a pensar caminando ahí porque me hacía recuerdo a la época de la UDP, me hacía recuerdo al año 2003, ¿no? Cuando tú caminabas por el obelisco y demás y todo paralizado, la gente ahí en las Sí, esquinas. sí, sí. Y yo me ponía a pensar si esos choferes se estarán movilizando por su reivindicación o es una manera indirecta de meterle presión al gobierno de Luis Arce en la calle. Porque no todos los actores que van a salir a decir Evo, Evo, ¿no? Sino que me parece que ayer ha habido, o antes de ayer, esa movilización. Hoy día los transportistas también otra vez están tomando las calles, ¿no? Está paralizado el centro. Y así sucesivamente hay otras movilizaciones. Entonces, es como que todavía la presión al gobierno de Luis Arce parecería que no fuera total, ¿no? Y hay que incrementar la presión y el Arce también está respondiendo con esta, porque son sus jueces que se han usurpado y autoprorrogado, entonces son sus jueces los que también están jugando políticamente. Interesante, interesante, está, como te digo, bonito. Ahora, claro, a la gente le incomoda que no hay pollo, se ha disparado, no hay huevo, la anterior semana ya no había queso, etcétera, etcétera. Y el cálculo es milimétrico, Nicolás, porque si se le gana a Arce y hay las elecciones, se le cae su esquema de sabotaje de más de un año a la Asamblea, tendría que haber elecciones, pierde el control, ¿no?, del órgano judicial. Ahora, en ese contexto, Evo se fortalece. Y lo que ha pasado en estos días, no sé, tú tienes mucha experiencia, tal vez más que yo. ¿Tú lo ves a un Evo Morales debilitado en la lona, en el suelo, o cómo lo ves? No, para nada, ¿Poderoso para su nada. bloqueo o no? O Yo sea, me,
A ver, Todos habían ninguneado el bloqueo, mira, todos se ningunearon el bloqueo, el gobierno no le tiró pelota y mira ahora cómo está el país. más de 36 puntos de bloqueo, ¿no? Pero esa capacidad que tiene, lo que pasa es que el movimiento campesino está jugando a los dos Manuel, caras. lo que yo todavía no entiendo es que, no sé, cuando me hablaban de peleas dentro del MAS, yo no la creo tanto, no me la creo porque parece que todo está articulado y es una cortina, porque ayer salió el pacto de unidad y ese pacto de unidad está liderado por Luis Arce Catacora y a veces hacen arengas desde la Casa Grande del Pueblo. Ayer el pacto de unidad salió, imagínate, me parece medio curioso, cuando los del lado evista han estado presionando para las elecciones judiciales y en condenando a los magistrados, ahora el pacto de unidad del lado de Luis Arce Catacora salen también para anunciar su intención de tomar la Asamblea Legislativa Plurinacional. Bueno, ¿a qué se está jugando? No entiendo. Claro, por eso dentro de esta estrategia hay movimientos directos, hay indirectos. El pacto de unidad del ARCE es un chiste, ¿no? Porque son los dirigentes comprados. Dijeron que iban a movilizarse en los 9 departamentos para defender al gobierno. No, no pasa nada, no han salido. No tienen mística, no tienen ajayo, como se dice. En cambio, del lado de vista sí. Hay convicción, ¿no? Habrá plata, eso es otro tema. Sí, sí. Entonces, yo lo veo a un Evo que ha logrado un paro, algo que no se había logrado en estos 3 años de su pelea con el racismo. Ahora, en lo que tú dices, yo quisiera tocar 2 temas. Uno, si esta pelea es a muerte, ¿no? Máscara contra cabellera, o es formal, ¿no? Hay momentos en que yo cambio de opinión. A un principio yo dije, no, esto es una pelea para copar la oposición y el oficialismo, ¿no ve? Luego pensé y dije, es que esta pelea es en serio, porque hay un tema nudal que es la disputa por la sigla. Uno de los dos se va a quedar con la sigla. Y resulta que ahora estoy pensando en que ninguno de repente se queda con la sigla, porque el Evo ya ha pospuesto su congreso, que tenía que ser en Santa Cruz en estos días, el 2 de febrero, y ya sabemos que el Tribunal Supremo Electoral no le va a dar el pase libre a Evo Morales. Le va a obligar a que haga un acuerdo con el Pacto de Unidad Arcista, en fin. Entonces, ahora yo tengo algunos elementos que me permiten pensar que Evo Morales pueda ir a la candidatura sin el MAS, y también Luis Arce puede ir a una candidatura sin el MAS, haciendo alianzas y comprando a esos pequeños partidos que se prostituyen muy fácilmente. Y lo que digo no es nada alejado de la verdad. $1.000.000 y vas a ver que hay siglas que están dispuestas a bailar a Luis Arce y a Evo Morales. Entonces la lucha a muerte por el MAS puede pasar, pero ese es un tema, digamos. Pero ¿cuál es el otro tema? La oposición. No sé qué ha pasado, pero se ha caído, se ha desmoronado, o no existía, o tal vez esta es la oposición real que tenemos, ¿no? Entonces, para el Evo y el masismo ha sido muy fácil quitarle el protagonismo a la oposición, al margen de algunos diputados que declaran, porque también los medios les dan micrófono. Si tú quitarías eso del éter, prácticamente no hay oposición. No hay oposición en las calles, no hay oposición efectiva en el Parlamento, no veo nuevos estrategas, no veo a ninguna senadora, a ningún senador, a ningún diputado o diputada de la oposición supuestamente por el cual me saque el sombrero y diga, sí, con esta persona podemos encarar lo que venga. Por lo tanto, y por lo que producen, por lo que hacen, creo que la oposición si el MAS está mal, la oposición está peor. ¿No? No reaccionan, no generan propuesta política, no hay relacionamiento con la gente, los diputados no convocan a sus electores, no hay audiencias públicas, y encima tienen el descaro
encima tienen el descaro de pensar también en la reelección, como lo hace el masismo. Y muchos de los actuales diputados y senadores piensan que siguiendo declarando, haciendo lo que están haciendo, podrían ser nuevamente reelectos, y todavía hay un descaro mayor. Algunos de ellos y de ellas pretenden ser candidatos a la presidencia en el próximo periodo. Lo han dicho, ¿no? Y yo generalizo a todos, y voy a poner un ejemplo nada más, para que vean cuán emputado estamos y cuán emputado estoy, Sí. de pensar que algún diputado o senador pueda ser la opción en 2025 del bloque de unidad, si es que hay bloque de unidad. La senadora Salame ha tenido el descaro de votar la ley del oro, o estoy equivocado. Sí, sí, sí. Y al día siguiente ha dicho que va a ser candidata el 2025. O sea, ¿qué? O sea, por favor. Pero estoy hablando a nombre de ella porque ha tenido la valentía de hablar. Hay otros diputados y senadores que no tienen esa valentía y no han dicho, yo estoy haciendo esto y demás, y yo quiero ser el 2025 candidato o la figura que articule. Nicolás, ninguno de ellos se han aplazado. Ninguno de ellos merece ir a la reelección. Y esta pelea por la reelección debe ser definitiva y para todos, para el Evo y para los actuales diputados y senadores que son corresponsables de lo que está pasando en el país. Y por supuesto, la ley lo dice, la Constitución, los magistrados tenían 6 años de mandato y la Constitución les prohíbe la reelección. Por lo tanto, la reelección para nadie de esta mafia política que ha estado gobernando estos 3 años o siendo opositores funcionales a Luis Arce. ¿Qué te parece mi punto de vista? ¿O lo ves muy Sí, radical, Manuel, yo lunático? creo que tienes mucha razón y en el tema de la oposición, yo también cada vez más decepcionado, porque yo camino por las calles y converso con la gente y nuestros líderes que en otrora aglutinaron a la oposición, qué sé yo, ya se han desactualizado, ya no funcionan, han quedado obsoletos, eso es lo que dice la gente, y lo que busca es gente nueva. Y Sí. producto de aquello ahora aparecen algunos, no sé, trasnochados que piensan que por haber hecho una cosa y otra cosa ya son líderes y son presidenciables, ¿no? Incluso aquellas personas que se abrazaban con Álvaro García, que decían que lo ocurrido el 2019 era un golpe de Estado, ahora son contestatarios y le echan lodos, sapos y culebras al Evo, al Arce, para tratar de encantar, ¿no? Para tratar de cautivar a una oposición cada vez más grande, pero sin liderazgo, sin un líder. La oposición ya no está en los partidos de la derecha, querido Manuel, sino está en el pueblo. Yo siento eso. Hay una gran Sí, oposición que va creciendo, pero huérfano de líder, querido Manuel. sí, es el mismo sentimiento que yo tengo. Yo camino a la calle, hay algunas personas que me miran chueco, yo digo, ya, son masistas. Pero en la calle hay una infinidad de personas que se me acercan, me abrazan, me dan mensajes. Yo no soy candidato a nada. Sí. Y entonces se acercan y me dicen, "Puta, sigan adelante, confiamos en ustedes, no nos defrauden, métanle con más fuerza". No, yo les digo, sí, pero es también con ustedes, por supuesto, dicen, ¿no? Entonces, lo que tú dices es cierto. Mira, yo creo que la mayoría de la población, con esto que está pasando, chao más, ¿no? O sea, ya no, nunca más. Imagínatelo a Lucho 5 años más, sin divisas, importando gasolina, ¿no? Bueno, habrá que hacer un rediseño también de la economía, de acuerdo, pero con calma, ¿no ve? O sea, no a las locas. Entonces, y por el otro lado, los que tienen sigla en este momento son políticos ya aplazados. Creo que la historia ya los ha superado. Si tienen sigla será una circunstancia excepcional, pero yo creo que el 2014 ha habido líderes que eran del rango de organizar y dirigir la oposición. Ese ciclo ya pasó. El 2019 otro momento.
El 2020 ha sido otro momento y ahora sí la gente quiere renovación. Veremos a ver qué pasa si es que en estos meses que vienen surge un proyecto político, si surge un nuevo liderazgo, también un nuevo programa, ¿no? Que nos aclare la situación que está viviendo el país. Y con esas tres cositas, liderazgo democrático, emergente desde abajo, un buen programa y una buena estructura de personas que realmente se pongan a trabajar por el país, pueda surgir una nueva alternativa. Caso contrario, vamos a vivir lo que ha pasado en el Perú con el señor del Castillo, ¿no? Sí. Que la señora Fujimori, Castillo le llevaba por unos 2, 3 puntitos, fue a segunda vuelta, salió electo, había una dispersión, y bueno, y ahora lo que está pasando con el Perú. Entonces, no es equivocado pensar que Evo y Arce vayan a las elecciones del 2025, que de la oposición vayan 3 o 4 candidatos y lleguemos a una situación en 2025 de una mayor crisis. Cualquiera de ellos pueda salir electo o se vaya a una segunda vuelta, en fin, y que la oposición vaya sumando fuerzas de a poquito y demás, pero el próximo gobierno en estas condiciones, con un Evo con capacidad de paralizar al país, etcétera, etcétera, realmente va a ser desastroso y ese próximo gobierno no creo que dure más de 2, 3 meses y vamos a estar en una crisis permanente. Lastimosamente la oposición no le da la gana, no quieren, no tienen capacidad de hablar de comunicación horizontal para construir un proyecto alternativo, hay que conversar, ni siquiera tienen las condiciones para conversar, incluso creo que ni siquiera tienen valor moral, político para conversar. Algo tan básico, ¿no? Para hacer política, Nicolás. Manuel, yo recuerdo todavía las movilizaciones hasta el 2022, a principios, yo creo, algunas concentraciones en el país, y en una de esas concentraciones se habló bastante, se puso énfasis en buscar la unidad, porque eso es lo que se buscaba para poder, digamos, polarizar este mundo político en el país, hoy liderado, porque en el país solo hablamos del MAS de Evo Morales y hablamos del MAS de Luis Arce Catacora y lo demás parece perdido, ¿no es cierto? Pero lo que Sí, yo estimo y veo, tú tienes más experiencia política, yo tengo experiencia periodística, quién sabe, pero no tengo experiencia política, es que eh, en en la mayoría de la gente lo que busca es algo diferente, como te decía, algo diferente, y no sé si se dará esto, de qué sector, de dónde tendrá que surgir esto, Manuel, tú que tienes más experiencia, porque en este momento, como estamos, bueno, y el tiempo pasa volando, este año 2024 va a ser decisivo ya, porque a finales de este año se van a llevar las primarias, creo, para entrar en la recta final de las elecciones del 2025. Y mira lo que estamos frente a lo que hemos empezado y terminado el 2023 hablando del MAS, estamos empezando este año hablando del MAS también. sí, mira, para que surja una fuerza alternativa, necesitamos un movimiento ciudadano. Eso todo el mundo creo que lo ha dicho, ¿no? Creo que hay las bases de ese movimiento ciudadano. Lo que necesitamos es un gran esfuerzo, un gran sacrificio de los partidos políticos o alguno que tenga sigla y verdaderamente la ponga a favor de la unidad, sin condiciones. Yo te digo que por la unidad en este momento pasaría por una articulación que le gane al MAS mínimo en 5 o 6 departamentos de Bolivia para tener el control del Senado y de la Cámara de Diputados. Creo que ese es el mensaje que como CONADE queremos darle a todas las fuerzas políticas y ciudadanas de una alianza para garantizar 5 o 6 departamentos victoriosos. El resto sabemos que no lo vamos a poder ganar porque el MAS también tiene presencia electoral. Con esa mayoría y el control de las 2 cámaras hay gobernabilidad, Nicolás, para el próximo gobierno. No digo éxito total, pero hay gobernabilidad porque si no, el MAS te va a hacer oposición desde el Parlamento y desde las calles y lo vas a reventar al próximo gobierno. Bueno, si el acuerdo
partiría por construir una alternativa para ganar en 5 o en 6 departamentos, lo de los candidatos a presidente, a vicepresidente, creo que puede ser secundario, Nicolás. Podríamos elegir o ir a primarias, ¿no? Que es lo que el CONADE quiere, a candidatos potables, que en esos 6 departamentos tengan reconocimiento, algo de base social, para hacer una buena campaña. Y creo que la propuesta del CONADE va por ese camino. No queremos discutir las cabezas, quiénes van a ser los que vayan en la primera fórmula, lo dejaremos a las primarias. Pero sí un acuerdo para ganar en 6 departamentos de Bolivia y darle gobernabilidad. Si este mensaje del CONADE llega a los políticos y están de acuerdo, podríamos generar rondas de conversaciones que ya se están haciendo, pero todavía no hay ningún resultado, aprovechando el carnaval y después de carnavales poderle dar una esperanza a este sufrido pueblo boliviano. Son las 10 de la mañana, con 28 minutos, 13 grados centígrados de temperatura aquí en la ciudad de La Paz. El cielo está nublado y nosotros conversando con Manuel Morales. Manuel, a ver, alguien decía que este año va a ser también problemático para el tema económico, Y si el tema económico se va agudizando, puede tener grandes efectos políticos. Ya a alguien se le pasa por la mente y dice, esos efectos políticos le pueden costar carísimo al gobierno de Luis Arce Catacora. ¿Tú crees que pueda ocurrir esto? ¿Qué dices? Sí, eso sí es cierto, ¿no? Yo te digo que si algún voto puede tener Arce, ¿no? Es precisamente porque hay un modelo económico, ¿no? Que en cierta forma da estabilidad a la gente, aunque genera una crisis mayor. O sea, el resultado es, como te diría, es mínimo para la población, pero el costo financiero es grandísimo de mantener este modelo. ¿Cuál es eso? Te voy a explicar y tú lo sabes, Nicolás. La subvención al pan y a los combustibles. ¿Por qué? Porque la gente dice, no sube el pan, no sube el transporte, entonces estamos contentos, ¿no? Porque el 80% de la población se dedica a actividades fuera de la economía formal. Ya hemos dicho varias veces, la gente sale en la mañana y vuelve en la noche y compra pollo a la bróster para sus vástagos, para sus hijos. Y hace mercadito con lo que ha logrado en 2, 3 días. Y luego volvemos a la próxima semana. Ese es el ciclo de la economía para el 80% de la población. Por lo tanto, el gobierno lo único que hace es mantener la subvención. Bueno, esa subvención está empezando a generar problemas. No hay gasolina en los surtidores. Entonces, eso ya empieza a afectar al bolsillo de la gente. No hay pollo a 13 bolivianos, sino a 19 en los mercados. Eso ya empieza a afectar. Entonces, ahí es donde se cae el gobierno de Luis Arce. Por lo tanto, ellos, como te he dicho al principio de la entrevista, ellos están jugando estratégicamente a calcular. Son calculistas. Para levantar este problema, resolver este problema, están calculando día a día la percepción de la población, el estado de ánimo de la población, el efecto de los bloqueos que pensaban a un principio que no iba a haber, esta pulseta en el Parlamento, y si la cosa es adversa, van a retroceder. El gobierno de Luis Arce les va a pedir a los magistrados que retrocedan, y finalmente van a viabilizar la elección. Entonces, yo creo que este es el momento de meter más presión. Yo creo que alguien te va a escribir en redes, Manuel Morales está loco, dice, hay que meterle más presión al gobierno. Sí, este es el momento de endurecer las medidas de presión. Y no te estoy diciendo que soy evista, no estoy hablando de medidas de presión. Otras medidas de presión. Hay que presionar a Luis Arce para que retroceda, para que los magistrados renuncien, los golpistas, para que acepten las elecciones. El carnaval es una presión todos los días sobre el mismo gobierno, porque un carnaval con protestas y demás no se ha dado ni durante la guerra del Pacífico, Nicolás. Hemos preferido perder el mar a perder el festejo del carnaval. Esa es la esencia del boliviano. Entonces, Luis Arce tiene que pensarla muy bien. La gente se va a emputar si pasa algo con el carnaval.
Por lo tanto, podrían ser estos días de oro para retroceder, porque la política también más adelante tiene vericuetos en los cuales se puede seguir haciendo maniobras. Ayer Félix Santos, conversamos ayer con Félix Santos, ex ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, ex diputado nacional, artífice del IPSP, del Movimiento al Socialismo. Él decía, estos bloqueos están siendo subvencionados por el narcotráfico. Y casualmente apareció esa noticia de incautación de las 7.2 toneladas de droga en el Perú, Manuel. Mira, Félix Santos está con el bando de Luis Arce. Igual que Román Loaiza, es una vergüenza. No han podido mantenerse independientes y pelear por su MAS y PSP. Claro, son opositores como Rufo Calle, el señor Roberto de la Cruz, son opositores a Evo Morales. ¿Pero por qué? Porque están recibiendo plata de parte de Luis Arce. Y eso me incomoda, Nicolás, me disgusta profundamente. Por lo tanto, lo que digan ellos no es parte de la libertad de su pensamiento, sino que está condicionada a quien les está dando billetes por detrás. Eso me disgusta mucho. Ahora, evidentemente, lo que dice es cierto. Para financiar estas movilizaciones tú necesitas plata. La gente está en los bloqueos y no lo hace gratis. Necesita comer, necesita todo eso. Entonces, es algo obvio que detrás de los bloqueos de Evo hay dinero sucio, podríamos decir. Pero del lado del Arce hay también dinero, ¿no? Y además hay otras migajas, otras cosas que les están dando a los magistrados que están siendo usurpadores de los cargos. Les han prometido también, pues, beneficios como indultos o les han prometido impunidad judicial, como se está dando. Entonces, estamos en una situación muy delicada donde yo no voy a cerrar mi boca y voy a decir todo lo que está pasando porque tengo conocimiento de causa. Y por eso te digo que el señor Félix Santos está bien, le ha chuntado. Claro, hay algo sucio detrás de estas movilizaciones. Pero lo que ahora sí no me voy a callar es que están recibiendo plata también del arcismo y eso profundamente me molesta y les embarga toda credibilidad. Manuel, te agradecemos muchísimo, gracias por habernos conversado con nosotros. A ver si nuestra próxima charla se centra en algunos hechos mucho más positivos, porque nuestras charlas a veces son, ¿no? Son lacerantes en torno a lo que ocurre en el país. Estamos empezando un calendario complicadísimo. La madre de todas las batallas es un libro que está a la venta. ¿Por qué nos muestras eso, Manuel? Es el libro último que he sacado donde está todo lo del 21F, el fraude. Ah, qué bueno. Pero por supuesto, para que hablemos de este libro, primero te lo tengo que hacer llegar. Entonces, gracias, Manuel. Me dirás ya internamente dónde te lo dejo, de cortesía, para que lo leas y luego podamos incluso hacer un análisis de lo que está aquí. Que el libro pues tiene la virtud de sistematizar información. ¿Cuántos libros ya has escrito, Manuel? Ya son como 9 o 10. Sí, sí. Esos tus libros de la coca son espectaculares.